Dios los bendiga. Oramos. Gracias, Dios. Es un privilegio, Dios, estar siempre en tus cosas. Gracias porque tu obra siempre continúa, Señor. El hombre es parte de tus propósitos, pero nunca el imprescindible. Gracias porque a pesar de mi ausencia, tú siempre has provisto a alguien que lo ha hecho mucho mejor, y te agradezco por todo eso. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que has enseñado. Gracias por todo lo que se ha recibido, Señor. Queremos entregarte este tiempo para que tú te glorifiques, para que tú te lleves la gloria siempre y que se haga tu voluntad por sobre todas las cosas, Padre. Gracias, amado, agradecidos a ti con todo el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Gracias, Leito, has estado en las clases, muchísimas gracias. Y a los hermanos que han estado también participando de este tiempo. Retomar la lección es un poco difícil, ¿no? Después de haber dejado casi un mes, ¿no? Casi un mes entero. Entonces, y echarme de lleno al tema es complicado. Yo mismo cuando lo estudié dije, esto está medio complicado. Pero solamente quiero recordar, vamos a hacer una retroalimentación, vamos a ir un poquito a ver qué cosas hemos avanzado y cómo lo aplicamos a la lección que hoy tenemos. Lo cierto es que las lecciones son los 12 leones, cómo Dios está trabajando en este tiempo, la capacidad que Dios nos ha dado para vencer cada uno de estos problemas existentes, ya para subir. Y uno de los leones que estamos es el 9º león, ¿no? El que David va a luchar contra este león, y no solamente el león, sino el oso. Pero antes de eso está Daniel, porque a Daniel lo meten en la fosa de los leones. Algo que odiaba el enemigo es el espíritu superior, ¿ya? Que viene de otro, que es con E mayúscula, de Espíritu Santo, que viene y transforma nuestras vidas. Y ese espíritu que hay en nosotros cambia todas las circunstancias. Entonces Daniel fue un hombre entregado a Dios, un hombre con muchos problemas, dijimos, ¿se acuerdan? Estoy haciendo un retroceso, que a pesar de ser arrancado de su hogar, más o menos entre los 15, 16 años, y a esa edad le castraron, una castración totalmente física, le evitaron, le quitaron familia, le quitaron hogar, le quitaron todo. Y no solamente él, sino los jóvenes que estaban con él. Él fue fiel a pesar de todas las circunstancias, y a medida que él fue fiel, el espíritu que había en él lo hizo mejor que los demás, y hablamos algo, inclusive 10 veces mejor que los demás, ¿se acuerda? Pero al enemigo no le gusta esto y lo arrojaron al foso de los leones, ¿ya? Entonces de ahí empezamos, ¿no? Que el enemigo odia el espíritu superior, y nos fuimos un poquito a lo que es ya con Eliseo, que ya pasando todo eso es ahí casi donde hemos dejado, cuando había que sanar las aguas, ¿ya? Entonces dice que de Jericó Eliseo se dirigió a Betel, iba subiendo por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo, le gritaban, anda, viejo calvo. Eliseo se volvió y clavándoles la vista los maldijo en el nombre del Señor. Al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Algo que tal vez es difícil de entender, muchos atacan este versículo porque dicen que Dios es malo, que Dios mata inclusive jóvenes, pero nosotros explicamos, ¿no? A través de todo lo que habíamos avanzado, lo que significa eso, ¿ya? Recordemos un poco. Había aguas contaminadas. La fuente, la raíz era que habían reconstruido Jericó. Si alguien reconstruye el pasado, lógicamente las aguas se contaminan, ¿ya? Habíamos dicho que el 75% del cuerpo humano es a base de agua. Entonces cuando el agua se contamina trae problemas, ¿ya? Entonces esta ciudad de Jericó estaba contaminada, nunca debía haber sido reedificada. Fue reedificada a base del hijo mayor y del hijo menor por la muerte de ellos. Entonces cuando se reedificó Jericó, el agua estaba contaminada. Ahora había una fuente. Esa fuente para nosotros físicamente era un lugar de donde salía el agua, o sea, salía de adentro. Para nosotros la fuente es la maldición existente, ¿ya? Entonces cuando llega Eliseo a ese lugar, lo que hace es la gente le busca y le dice, no, nuestras aguas están contaminadas, o sea, hay un problema que tenemos aquí. Vimos el gran amor de Dios, ¿no? Que a pesar de las maldiciones generacionales que haya detrás de nosotros, Dios puede cambiar toda situación, toda maldición del pasado. Entonces Eliseo no dijo, no, esta es una maldición y así se queda con la maldición. No, él dijo, no, en el nombre de Dios
O sea, Dios dice así, que nunca más estas aguas van a ser contaminadas por palabra del Señor. Entonces, él fue, después de eso, después de toda esa sanación que hizo en ese lugar, él empieza a subir a Betel. Toda subida siempre es odiada, ¿no? Nosotros subimos, la Biblia dice subida al monte, ya llegada al monte. Entonces cuando uno sube es atacado, ¿ya? Entonces vuelvo a reiterar, las aguas de Jericó eran aguas malas, eran aguas ahora sanadas por el Señor. Y luego Eliseo tiene que subir. ¿Qué significa Betel? Rebelión ya contra Dios, porque ahí construyeron los 2 primeros becerros que existen. Y es cuando quitan la verdadera adoración de Jerusalén y lo trasladan a ese lugar. Cambian las fechas de adoración, cambian muchas cosas, inclusive ponen otros sacerdotes. Entonces, ¿qué tenía que hacer Eliseo? Dar otra palabra de sanidad ahí. Tal vez ya esta era una sanidad religiosa que iba a haber, pero ahí es donde existen los problemas, ¿no? Ahora, nuevamente, las aguas eran malas, que producían esterilidad en la tierra, fruto, se caían los frutos, no lograban madurar como debería hacerlo. Esterilidad en las madres gestantes, cuando éstas estaban embarazadas, los hijos morían, ¿ya? Esterilidad en los animales, había una maldición total, y es ahí donde Eliseo hace la sanidad. Ahora, vuelvo a reiterar, ¿cuál era la fuente de la maldición? Perdón por el error que tengo. ¿Cuál fue la fuente de maldición? Edificar Jericó. Entonces he dicho, muere el hijo mayor y muere el hijo menor. 75% de nuestro cuerpo es agua, entonces uno tiene que tener cuidado de las contaminaciones que hay. ¿Qué dijo Eliseo? Traedme una vasija nueva y echarle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se le entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Yo estoy resumiendo, o sea, nosotros hemos visto paso por paso esto. Este es un resumen de lo que hemos avanzado. Entonces, el agua para nosotros ahora es la palabra de Dios. Hoy Timoteo, 2 Timoteo, Tito y varias partes dice que en los postreros tiempos habrá mucha contaminación espiritual, ya doctrinas de demonios, enseñanzas falsas que contaminarán nuestro ser. Entonces el agua es el Espíritu de Dios con que se dice la palabra. Entonces cuando yo hablo de la palabra es agua que entra a otra persona. Por eso dice, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal exclamó, así dice el Señor. Entonces hay una palabra de sanidad, ¿se acuerdan que hemos dicho? Hay una palabra de sanidad sobre mi vida que viene por el Espíritu, por la palabra. Entonces cuando yo tengo algo por detrás que no es culpa mía, sino es culpa de mis generaciones que me anteceden, de personas que han estado anteriores a la mía, que han hecho algo que es la fuente de la maldición. Ya, Dios perdona mi maldad, pero hay veces fuentes que están arrastrando, que están continuando en mi vida. Entonces, había que sanar esas fuentes. Entonces volvemos a reiterar, ¿no? Dios hace esa sanidad. Por eso dice que Dios castiga la rebelión de los padres hasta la 4ª, pero que también perdona la iniquidad. Entonces Dios estaba sacando todo eso por medio de la sal. Ahora la sal tiene muchas aplicaciones de sanidad, de pacto, etcétera, etcétera. Pero Dios sana. ¿Y qué es suficiente? Una palabra de Dios. Entonces cuando yo creo esa palabra, ya no hay esterilidad. Se quitan muchas cosas porque es purificada por la palabra dicha. Entonces de la misma manera yo estoy diciendo, el agua que yo escucho, que es la palabra de Dios, también ocasiona un cambio en nuestras vidas. Entonces el agua es fundamental. Juan 7:38 que dice, el que crea en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no solamente afecta mi entorno, mi interior, sino mi exterior y el contorno. Esto dijo del Espíritu. Entonces cuando el Espíritu está en mí, las palabras que Él trae de sanidad, trae de vida, ¿ya? Que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, cuando el agua viene a buena tierra, esta siempre va a producir fruto. Siempre va a producir fruto. Entonces la tierra expuesta a la palabra, que para nosotros ahora es un símil, agua produce fruto. Y este fruto que nosotros estamos hablando trae mucha productividad. Y esta palabra quita maldiciones generacionales que puedan ver atrás de nosotros, ¿ya? Ahora, también dijimos, ¿no ve?
que es de varias clases el resumen. La mala palabra contamina la tierra y la productividad. En la iglesia y en cualquier lugar tenemos que tener cuidado de la palabra. Por eso la palabra tiene que venir del Espíritu. Cantares 8:7 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Y hemos visto cantidad de aguas contaminantes, ¿no? Hemos visto cantidad de aguas contaminantes, que la hemos visto una por una en las lecciones, ¿no? Las aguas de Naim, dos fuentes, las incontrolables, de amargura, aguas que contaminan a la persona. Es por eso que necesito yo que el Espíritu Santo venga con el agua verdadera, que corran ríos de agua viva y me descontaminen de toda esta situación. Las aguas contaminadas continúan todavía porque son muchísimas, ¿ya? Muchas de las que contaminan mi ser, especialmente palabras. Una vez hemos hablado, ¿se acuerdan del rema? Que es la palabra de Dios hecha, pero que Satanás también tiene remas. Dijimos, ¿no ve? El rema se hace carne, o sea, lo que yo escucho de la palabra, esa se hace carne en mi vida. Yo la creo y así es la palabra. Pero ¿se acuerdan en la lección que dijimos? También el enemigo tiene remas. Y esas remas del enemigo también se hacen carne en mi vida. Entonces yo tengo que distinguir en los remas de Dios y en los remas del enemigo. Y aquí estas aguas contaminadas son aguas remas del enemigo que se hacen vida en uno. Entonces cuando uno tiene problemas, paga mal por mal, no valora los tiempos del Señor, o sea, tiene muchas excusas que son aguas contaminadas. Por eso Cristo es la sal de nuestras vidas y cambia rotundamente todo nuestro ser. Ahora, casi lo último antes de irnos, hablamos acerca de las aguas de la serpiente dragón. Y esto ya, si esto se produjo antes, aún continúan hasta ahora. ¿Qué dice Apocalipsis 12:15? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por río. Estas no son aguas del Espíritu Santo, estas son aguas del dragón. ¿Y cuál es el objetivo? Acabar con la iglesia. Ahora, si esto va a pasar en el tiempo futuro, ¿ya? Cuando ya la iglesia sea arrebatada, va a quedar un remanente y los va a querer eliminar con esas aguas. Y dice la Biblia, ¿no? Para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muchos dicen que esto va a ser literal, ¿no? Va a ser literal, y otros lo aplican físicamente, de aguas que van a contaminar. Y dice que Dios va a abrir, o sea, van a escapar a un lugar que se llama Petra, la iglesia del Señor. Entonces sí pasa, las aguas contaminadas en el final de los tiempos. Entonces ahora igual el agua puede ser contaminada. 1 Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Qué palabras tendrán esas personas? ¿No? El Espíritu Santo está diciendo claramente que en estos últimos tiempos, como está hablando del dragón, muchos se apartarán de la fe verdadera. Eso es apostasía. Apostasía es negar a Cristo, es una separación dolorosa del Señor, más para el individuo que se ha separado y que actúa en su vida de manera negativa. Pero la pregunta es, ¿qué palabras dirá la persona que se ha apartado del Señor? O sea, ¿qué dirá alguien que ha salido, no sé, con un dolor de la iglesia, alguien que se ha apartado? ¿Qué palabras tendrá él? El dragón siempre va a hablar. Usted y yo nos vamos a encontrar con gente que ha salido de la iglesia y que al salir de la iglesia sus palabras no son nada agradables en cuanto a la iglesia. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. O sea, palabras totalmente cambiadas, palabras totalmente que no son acorde a las cosas del Señor. ¿Cuándo? En el último tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Contaminar, aguas contaminadas. ¿Cuál es el objetivo? Una maldición, ya quitar productividad, esterilidad, etcétera, etcétera. Entonces, enseñanza falsa, uno no discierne el bien y el mal y tiene problemas. 1 Timoteo 4:2 ahí dice, ¿no?, que darán enseñanzas mentirosas de hombres cauterizados en su conciencia. Y algo que me llamaba la atención es que habrá profundidades de Satanás. Léemelo eso, por favor, Denis, Apocalipsis 2:24. Apocalipsis 2:24 es bien interesante lo que dice. Lo vamos a ver. 2:24. Esa es la iglesia de Tiatira, el mensaje. Y dice, pero los que están en Tiatira,
los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer. O sea, hay un remanente también, porque Jezabel está en acción. Ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás. Les doy esta única orden. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la profundidad? ¿Cuál eran esas enseñanzas profundas de Satanás? O sea, la iglesia se había desviado tanto que ya no les interesaba lo que la Biblia decía, sino misterios que tenía. Ahora, el gnosticismo hasta ahora hace eso, no solamente el gnosticismo, hay religiones, por ejemplo, el mormonismo es una religión mística, es una religión que tiene secretos. Entonces, me voy a tratar de recordar, algunos de ellos dicen, ¿no?, que hay que bautizarse por los muertos, que vamos a ser salvos. Cuando se bautizan ellos, se bautizan con una sola ropa y no se sacan por mucho tiempo. Ellos tienen enseñanzas que no están en la Biblia, ya enseñanzas que no concuerdan con la Biblia. Y ellos dicen, ¿no?, que quien les dio estos misterios y estos secretos es Lucero. De acuerdo a su enseñanza, ellos dicen, ¿no?, que Lucero nunca fue un ser maligno, sino que en una competencia en el cielo por la salvación del hombre entre el Señor Jesucristo y él, el Señor Jesús ganó. Entonces el Señor Jesús vino a morir. Prácticamente Lucero igual debería venir a morir por nosotros. Es por eso que hubo ese tipo de conflagración existente entre Jesús y Lucero, pero que él es un ser bueno. Y al ser un ser bueno, lo que está haciendo ahora, dicen ellos, está declarando verdades ocultas que el Señor Jesús nunca nos reveló. Es por eso que ellos adoran a Lucero y lo tienen por alguien igual que el Señor Jesucristo, pero que Él les revela secretos. Casi los mormones es un movimiento masónico, casi igual a ellos, que tienen muchas cosas secretas dentro de su función. Entonces, ¿quién les hizo eso? ¿Quién les enseñó? ¿Ya? Si no es la doctrina de los demonios y las profundidades de Satanás. Hegel, Copeland, los primeros que estuvieron en esto del movimiento de la prosperidad, dijeron, ¿no? Copeland, si no recuerdo mal, es Copeland el que dijo, si Pablo hubiera sabido lo que yo sé, él nunca hubiera dicho que ser pobre es parte de ser de Dios o estar enfermo. Pablo nunca supo esto. A mí me ha revelado un ángel que vino y me dijo, ¿no?, que la prosperidad es parte de la situación del cristiano y que el Señor es alguien que tiene que cumplir nuestros decretos. Entonces él declara en su libro, dice, no, él me comunicó y yo sé secretos profundos que Pablo no sabía. En cambio, cuando la Biblia nos habla, ¿quién es el administrador de los misterios? En la Biblia es Pablo. ¿Ya? Y también nosotros nos dice que somos administradores de los misterios de Dios, que son misterios, cosas escondidas, pero que no salen de la Biblia, ya que no se desvían de la palabra del Señor. Pero estos otros empezaron a decir palabras, enseñanzas, profundidades de Satanás. El gnosticismo dice que son profundidades tan grandes que son reservadas para ellos. Cierta vez vino un pastor y les conté, ¿no?, a casa, y me dijo, Freddy, no sabes lo que el Señor nos está hablando. Nos está hablando misterios y cosas bien lindas, me dijo, ¿no?, que quedamos asombrados. Entonces yo le dije al pastor, pero llévame, pues yo también quiero saber. Y él me dijo, no, es para los escogidos, no es para ti. Ya, entonces uno se pregunta, ¿no?, y dice, ¿qué son estos misterios que están hablando? ¿Qué hay ahí adentro que está así? Hay otra situación que se llama la cuadridimensión de Dios que hemos hablado, ¿no ve? Que detrás del trino hay otro Dios, ¿no? Y que en la eternidad pasada hubo una mujer que fue la que ocasionó toda la caída en los cielos, ¿ya? Toda la caída, y nos dicen su nombre. Entonces, dentro de la cuadridimensión de Dios no solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino hay otro por encima. Y ellos adoran a ese Señor que está por encima de ellos. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde vienen esas enseñanzas? Aunque ellos tratan de extraerlo de la Biblia, pero son profundidades de Satanás. Los gnósticos querían tener una enseñanza más profunda, más especial, que les salvaba de cualquier otra situación. Entonces los gnósticos eran un grupo de elegidos, ¿ya? Eran personas que tenían un conocimiento más elevado, inclusive que de la Biblia. ¿Ya? Entonces el gnosticismo entró a la iglesia, igual empezaron a averiguar las profundidades de Satanás y empezaron a ver cosas que nunca se vieron pues en la iglesia, que nunca existieron, y uno pregunta, ¿no?, ¿de dónde vienen esas enseñanzas? Es que nosotros hemos escudriñado las profundidades. Y aquí, en tono irónico, en el libro de Apocalipsis que estamos viendo, dice, esas no son profundidades de Dios, esas son profundidades de
Satanás. Entonces, en los últimos tiempos, estas aguas no son aguas de Dios. Nuestra palabra, lo que nosotros tenemos, tiene que estar exclusivamente basada en la Biblia, que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está la revelación de Dios. Si hay algo que alguien añade, Dios dice que le va a añadir sufrimientos. Y si alguien le quita algo, Dios le va a quitar también su nombre del libro de la vida. Entonces, no es fácil, pero en los últimos tiempos va a existir esto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Yo generalmente le pido a Dios que me dé una palabra, que me enseñe algo que voy a predicar. En el internet hay muchísima palabra, pero ¿qué pasa si yo me salgo de algo que no es de Dios y veo una profundidad que no es de Dios? Entonces tengo que tener muchísimo cuidado y pedirle a Dios que me guíe. Entonces, ¿es un peligro? Sí. ¿De dónde sale? De la boca del dragón. Esto es ahora. En el futuro tiempo será peor para destruir prácticamente a la humanidad. Se me ha congelado esto, no quiere obedecer. De ahí se puede, no quiere pasar al siguiente. Ahora sí. Efesios 5:26. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hoy como nunca, hermanos, todos, porque aquí no somos una iglesia gnóstica, el pastor no tiene todo el conocimiento de las profundidades, no, todos, a Dios nos ha dado prácticamente el saber lo que Dios quiere revelarnos. Ahora lo que tengo que hacer es buscar de Dios, ¿no? Es amarlo y decir, enséñame, Señor, y estar en esto. Ahora, en todo esto que hemos hablado, al enemigo no le gusta que se sanen las aguas, ¿ya? No le gusta, quiere que haya maldición. Entonces, si vamos otra vez a 2 Reyes 2:23, dice, de Jericó, Eliseo se dirigió a Betel e iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo, le gritaban, anda, viejo calvo. Eliseo se volvió, clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Aunque este término maldecir no significa salir, o sea, no es blasfemar, no es usar una palabra incoherente, ¿ya? No nos dice qué dijo, no nos dice qué dijo, ¿ya? Pero sí salió algo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osos salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. En otras versiones dice que Dios es el que actuó sobre esta situación para defenderlo a Eliseo. Ahora, también dijimos, esto hemos tocado también harto. ¿Cuál es el ataque que hay sobre los hombres de Dios o sobre la iglesia? La inmadurez. Estos eran unos muchachos de Betel. Ya, estos, cuando dice se estaba dirigiendo a Betel, si bien estos jóvenes estaban tal vez en Jericó, eran descendientes de Betel. Y en Betel que había un sacerdocio, ya, no, contrario al sacerdocio verdadero. Entonces eran jóvenes que deberían seguir el camino de sacerdotes, que debían continuar el legado, ya, de ser un hombre de Dios. Pero no fue así. Estos muchachos tenían un discipulado diferente, una situación contraria a la Escritura y deberían ser sanados, deberían curarse todo esto, pero eran inmaduros. Más o menos dice que tenían entre 12 a 30 años, otros hablan de 12 a 15 años, pero la mayoría coincide en que era de 12 a 30 años. La palabra es nahar, que significa un muchacho. Entonces, cuando hablamos de esto es inmadurez, porque la inmadurez ataca al profeta. La inmadurez ataca los cambios que se quiere hacer en el nombre del Señor, y ese ataque es a Dios mismo. Son insultos al profeta y probable intento de asesinato. Entonces Dios tuvo que intervenir. Ahora, Dios no intervino a la palabra de Eliseo, sino es que Eliseo hablaba la palabra de Dios. En sí el atentado era a Dios mismo y Dios iba a vindicar, o sea, iba a salir en defensa de su palabra y cortar ciertas cosas. En la Biblia hay cosas que Dios dice que las corta así, radicalmente. Ahora, ¿por qué con unos amplía y con otros lo acorta? No sé, no puedo yo decir este es el motivo. Por ejemplo, dos personajes, Ananías y Zafira, dice que mintieron, ¿no ve? Con la ofrenda que habían dado. ¿Y Dios qué hizo? Al instante. No dijo Pedro, a ver, vengan, quiero charlarles en la oficina. ¿Qué pasó? ¿Por qué pecaron? ¿Cuál fue la situación? Hermanos, no podemos mentir al Espíritu Santo. Ya, arrepiéntanse. Ya, no hubo. Sino, ¿cuál fue la situación? Muerte instantánea.
Otra persona que así murió, aunque no fue tan instantáneo, hubo un proceso de vida, fue Sansón. ¿Ya? Y si vemos en la Biblia, hay personas que sí, por eso dice la Biblia, ¿no? Hay un pecado porque el cual en Juan dice no debe pedirse, o sea, no debe orar. Y aunque tú ores, Dios no va a escuchar. Eso dice, es el pecado de muerte. Y el pecado de muerte es como una situación de rebeldía total contra el Señor, que Dios determina algo y dice Dios, no, aunque ores, yo me lo voy a llevar. Aunque tú clames, yo me lo voy a llevar. Y en este caso hay algo así que está pasando aquí. Es una situación de un corte de Dios. Eran 42 muchachos. No hay una claridad total, ¿no? Algunos dicen que no todos murieron. La Biblia dice que a todos los mató las osas. Ahora, ¿quién mandó las osas? Dios. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Cuál fue la situación que él habló? No se sabe. Pero cuando le dijeron, sube, sube, le dijeron, no, ojalá te mueras, así como Elías se perdió, porque ellos pensaban que Elías se había muerto. Y al decir, sube, a ver si puedes subir en un remolino como Elías y mueres, porque los profetas lo buscaron, dice a Elías. Y la palabra viejo calvo significa hombre sin inteligencia, hombre sin cobertura, lleno de lepra. Tú no eres un siervo de Dios. Entonces fueron insultos graves que le hicieron. Ahora aquí vemos, ¿no?, un aspecto humano, bien humano de Eliseo. Y Eliseo se lo llama el profeta del amor, no es como Elías. Elías es el profeta de fuego, en cambio Eliseo no. Pero a pesar de esas circunstancias, parece que uno tiene sus momentos difíciles. Y en un momento de rabia, él maldice. Ahora, como les dije, no sé, ¿qué habrá dicho? No sé. ¿Cómo será una maldición sin insulto? No sé, no me dice la Biblia. Y tampoco apoya, porque Leo preguntaba, Dios decía, ¿no? Recuerdo que Dios no nos ha llamado a maldecir, sino a bendecir. O sea, no sé qué habrá dicho. También dice la Biblia, Dios dice, maldeciría a los que te maldecen. Pienso que más es todo el mundo de Dios, teniendo lo que ellos están haciendo. Sí, pero no era tanto muerte lo que tú dices. No decía mataré a los que te maten, sino maldeciré a los que te maldicen. ¿Ya? Esta sí es un corte, realmente es un corte total. Porque si fuera así, ¿cuántos tendrían que morir ahora? A ver, porque muchos maldicen en el nombre de Dios y debería haber muerte, pero este es un caso y otros casos que hay que Dios interviene con muerte, así directamente con muerte, como yo les decía. Pero el hecho es que no es tanto contra Eliseo, porque Eliseo es el representante de Dios, es el portavoz de Dios, es el hombre de Dios que está hablando por Dios. Entonces, cuando Eliseo está llevando sanidad a Betel, ¿contra quién estaban oponiéndose? Contra Dios. Y si Eliseo estaba llevando el poder de Dios, ¿contra quién estaba haciendo? Contra Dios. Dios tenía que poner un alto. Tenía que poner un alto. Ahora, yo no sé si les pongo a pensar, si lo aplicamos a la iglesia y a nosotros mismos, si aplicáramos esto al ministerio, si nosotros nos opusiéramos o tendríamos ciertas cosas en cuanto al ministerio y atacáramos al ministerio pastoral, al ministerio de liderazgo, ¿a quién prácticamente estamos atacando? A Dios. Pero gracias a Dios que Jesús murió por nosotros, pero eso no quiere decir que no puede haber muertes. A ver, búsquemelo a alguien, está en Juan, no sé si está en tercera, primera. David, si me ayudas con tu celular, hermanos conocedores de la palabra, ¿ya? Cuando dice, no, pecado de muerte, si alguien me lo lee, dice pecado de muerte. Dice Dios, no me pidan por este pecado, porque no lo voy a escuchar, dice, ¿ya? Está en Juan, pero no sé si es primera, segunda o tercera Juan, si alguien me ayuda. Si lo tienes, Denis, dices un pecado de muerte. Primera Juan 5:17. 16-17, por favor, querido Denis. Primera Juan 5:16-17. Aquí está. Dice, desde el 15, ¿está bien? Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Entonces, por más que tú ores, ¿ya? Por más que ores por eso, Dios no escucha. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese pecado que lleva a la muerte? ¿No? ¿Cuál es ese pecado que lleva a la muerte? Porque Dios está diciendo,
si tú oras, yo escucho las oraciones. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese pecado que lleva a la muerte? ¿Cuál es el pecado que Sansón cometió que le llevó a la muerte? ¿Cuál es el pecado de Ananías y Zafira que le llevó a la muerte? Y que Dios dijo, no, esto hay que cortar. Porque si no cortamos, este pecado puede contagiar a los demás. Entonces muchos creen en este sentido que había pecados que sí estaban trastornando la iglesia, que estaban destruyendo la iglesia, o había cierto tipo de situación en uno que estaba dañando algo, y Dios tenía que intervenir, ya tenía que intervenir. Y al intervenir Dios era muerte, era muerte. Por eso yo decía, ¿no? Siempre yo me preguntaba de Ananías y Zafira, ¿y dónde está la misericordia de Dios? ¿No ve? ¿Cómo? Si, yo pregunto, ¿no hicimos nosotros igual que Ananías y Zafira? ¿No les robamos alguna vez a Dios? Si por decir hablamos de los diezmos, ¿alguna vez no te sacaste la mitad del diezmo? ¿O no diezmaste? Como dice Malaquías, ustedes todos me han robado. Y si Ananías y Zafira les robaron, ¿cuál fue la situación? Muerte. Muerte. Y la pregunta es, ¿por qué a nosotros Dios nos tiene misericordia y en otros casos ha habido muerte instantánea? Porque Dios nos recuerda que Dios es un Dios justo y que hay cosas que no tolera, pero que Dios es paciente. 120 años esperó en lo que es el diluvio para que la gente creyera en Dios, pero a pesar de eso no fue y hubo un corte. Entonces cuando yo hablo acerca de esto estoy diciendo, no, Dios tenía que cortar ciertas cosas como ejemplo para lo que viene. Entonces por eso decía, en la iglesia podría suceder esto, en mi vida podría suceder esto. Ahora la otra pregunta que se hace, ¿no? Es, ¿Sansón fue salvo? ¿No? ¿Ananías y Zafira fueron salvos? ¿O se fueron al infierno? ¿Cómo es? Los cortes de Dios no son para que se vayan al infierno. Son situaciones que Dios trata la vida, ¿ya? En Sansón hemos estudiado mucho cuando él da vueltas, reconstituye, restaura su vida, pero Dios tiene que cortar porque sus ojos era un problema. A que le sacaron, a pesar de que sus ojos eran problemas, su interior era un problema. Había que cortar la situación. Casi concuerdan muchos que no, y aún de Ananías y Zafira, ¿no? Que no. Es un tema muy debatible. Lo que yo quiero ir es al tema que estamos viendo hoy para no ir a más allá. Es que Dios sí corta algunas cosas. Aquí lo que cortó fue oponerse a la sanidad, oponerse al avance, oponer a lo que Dios quería más allá. Desprecio a la palabra, porque despreciaron la palabra. Eliseo iba a ir con una palabra y no les gustó, ¿ya? Desprecio a la santidad, porque insultaron al profeta de Dios y era un insulto a Dios mismo, ¿ya? Estuvieron en contra de la limpieza y esto era ir en contra de Dios mismo. Entonces lo que intento decir es que es muy peligroso oponerse a Dios. En Corintios, no recuerdo la cita exactamente, dice, el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él mismo. O sea, hay dos templos, uno el templo que soy yo y el otro templo que es la iglesia. Atentar contra el templo de Dios trae problemas. Solo Dios sabe, hermano. Yo ya no puedo juzgar ahí, no puedo ir más allá, porque hay veces, hermanos, que nosotros no entendemos por qué. En una iglesia, unos amigos muy preciados, muy buenos, que trabajaban esposo y esposa en la iglesia, firmes. Un día la esposa al llegar a su casa fue asaltado y muerta. El esposo se angustió y era la pregunta, ¿por qué? Si mi esposa ha servido al Señor, si juntos hemos servido a Dios en todas nuestras cosas. No lo sé, no puedo juzgar, no puedo decir, porque Dios permitió, pero me abre tal vez perspectivas, ¿no? Habrá cosas que Dios tenía que cortar, habrá que sacar. En este caso, estos muchachos estaban atentando contra la obra de Dios y esto queda como ejemplo para nosotros. Vino un juicio de Dios. Y el juicio fue que muriera. Segunda Crónicas, lo que decía Leo 36:16, dice, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y que no hubo remedio. Ahora, lógicamente, ese furor
debe tener diferentes formas de aplicación. Cuando María, por ejemplo, habló contra su hermano, ¿cómo vino el furor de Dios? Con lepra, no hubo muerte, no hubo muerte. Y en otras situaciones así, hay situaciones de enfermedades que pasan que nos llevan a arrepentirnos y a reconocer, pero hay en otros casos que son así, de golpe. Dios nos guarde, ¿ya? Dios nos guarde. Puede ser que el pastor no nos caiga bien, el ministerio, no sé, pero debo caminar en las cosas del Señor. Nosotros estamos afiliados a las Asambleas de Dios, es un ministerio grande, grande, grande a nivel mundial, pero no siempre las cosas son buenas, no siempre todo el pastorado es como debería ser. Hay cosas que no están bien, pero no por eso me da el derecho en la inmadurez de ir en contra de la autoridad de Dios. ¿Quién es el único que tiene ese derecho? Dios, porque Dios puso. Y Dios es el único que tiene el derecho de sacar. Ahora, que tengo que orar, sí, a menos que sea un pecado que nos lleve a la muerte, como hemos dicho. Ahora, otro aspecto que queremos hablar es que, creo que quedamos acá, es si Eliseo era un hombre, un profeta de amor, que no era como Elías, el profeta de fuego. Él decía, no, si soy profeta, pues caiga fuego del cielo y mate a tus 50, y los mataban, no a toditos. Era un hombre de fuego, Elías. Era un hombre que mató a 400 profetas, a 800 profetas, 850 si no estoy mal, les quitó la cabeza. Pero Eliseo no, era un hombre de oportunidades, un hombre de restauraciones, un hombre de sanidades, ya que multiplicó los milagros de Eliseo. Él tuvo la doble unción, pero se enojó. O sea, estoy hablando de que en un momento dado, nuestra vida, por muy, no sé cómo seamos, nos enojamos, y creo que ese es el detalle, ¿no ve? Yo puedo preguntar, no sé, ¿cómo es el carácter de Leo? A ver, ¿quién quiere decir cómo es el carácter de Leo? ¿Lo han visto alguna vez enojado a él? No, dicen, no. ¿A Pastor David lo ha visto enojado? Yo sí, dice, ya lo he visto. Es su carácter, ¿no? Él es así, él dice, no, aquí así son las cosas, dice, ¿no ve? Yo tal vez tengo otra forma, pero el problema no es tanto cómo lo digas, sino que la ira rebase lo que tú vayas a decir. Entonces aquí estoy hablando de un profeta que es un hombre de Dios, pero que se enoja, y maldice. Aunque les digo ahora, ¿qué maldición sería? No lo sé. Entonces lo que el enemigo quiere es que por muy bueno que seas, por muy santo que seas, no sé, hay un punto a veces que te enojes, ¿ya? Y dice que Eliseo se enojó, ¿ya? El Talmud, que son crónicas, historias y complementaciones de tradiciones de la Biblia, dice, ¿no? La exagerada reacción de Eliseo por su enojo le trajo consecuencias como su enfermedad a lo largo de su vida. Eso dice el Talmud, y no sé realmente cómo sería, ¿ya? Pero veamos algunas cosas que dice la Biblia. Entonces añadió, Segundas Reyes 13:18, toma las flechas, y él las tomó y dijo al rey de Israel, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó, y esa palabra es kasaf, estallar de cólera y enfurecer. Se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 2 veces. Segundas Reyes 13:14 dice, ¿no? Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, ¿ya? Y descendió a Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, caso de Israel y su gente de a caballo. No porque seas profeta no vas a enfermarte, no porque seas pastor no te vas a enfermar. Eliseo se enfermó, pero sé que esto tal vez no está, pero el Talmud dice, ¿no? Fue por su exagerada reacción. Y ese versículo que hemos hablado, cuando Eliseo los maldijo, pareciera, ¿no?, que la maldición de Eliseo trajo por consecuencia la muerte de los 42 muchachos. Pero ya explicamos. Pero no fue la única vez que se enojó, sino hubo un momento que él estalló, ¿ya? Estalló y se enojó. Esta historia de Segundas Reyes es bien interesante. Lo vamos a ver ustedes un poquito con el contexto. Lo vamos a ver. ¿Por qué se enojó? O sea, ¿cuál era el motivo de su enojo? Ya se había enojado antes. Por favor, querido Denis,
iremos. Entonces este león ataca al espíritu superior, a veces haciéndonos enojar. ¿Qué dice? Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad en que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, casos de Israel y su gente de Acabel. Y le dijo Eliseo: toma un arco y saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación del Señor, saeta de salvación contra Siria, porque irás a los sirios de Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: ¿dónde está? Ya. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo. ¿Dónde está aquí la causa de enojo? No sé si de verdad Eliseo explotó en su enojo, pero la clave está, si vamos, dice, ¿no ve? Vino el rey a ver, sabía que estaba enfermo, y le dice: no, padre mío, padre. Luego dijo Eliseo a Israel: pon tu mano sobre el arco. Entonces, y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Eliseo estaba muy mal. Y le dice: no, pon tu mano sobre el arco. Él agarra el arco y los sirios habían atacado mucho a Israel. Israel estaba pasando un momento difícil. Tal vez estaba tembloroso, no lo sé. Entonces Eliseo afirma su mano y le dice: lanza, ¿ya? Y tira. Y tirando él dijo, aquí está la clave, hermanos: saeta de salvación del Señor, saeta de salvación contra Siria, porque irás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Iremos a una versión sencilla, 13:17. Puedes ir ya. Y le ordenó: abre la ventana que da al este. El rey la abrió y Eliseo le dijo: dispara. El rey disparó la flecha y Eliseo exclamó: esta flecha es una señal de Dios. Él te dará la victoria sobre Siria. Lucharás contra los sirios en Afec y los vencerás por completo. ¿Qué significaba la flecha lanzada? Está bien, pero más que guerra, victoria. Estás lanzando esta flecha y esta flecha es señal de Dios. Él te dará la victoria sobre Siria. Esta flecha está lanzada y cuando luches con los sirios en Afec, los vas a vencer por completo. Es saeta de salvación. Ahora le dicen: no, golpea la tierra con la misma flecha. Otros dicen: apunta a la tierra, porque la tierra de Israel estaba siendo conquistada. Entonces, golpea. No te olvides que es victoria la flecha. No te olvides. Entonces dice, después Eliseo le dijo al rey: toma las flechas. El rey las tomó y le dijo a Eliseo: golpea el piso con las flechas. El rey golpeó el piso 3 veces y se detuvo. Ahora uno dice: no, ¿acaso sabía que había que golpear 5? No, es que el verso anterior, la saeta era salvación, la saeta era victoria. Si a ti te dice: lanza una flecha y esa saeta que va a destrozar, ¿cuántas lanzarías? Si sabes esto, yo lanzaría las veces que fuera, ¿ya? Y golpear implicaba lo mismo, ¿ya? Si él golpeaba varias veces porque la flecha era salvación y estaba ordenado por Dios, hubiera tenido las victorias que nunca más tal vez Siria hubiera estado sobre ellos. Pero él dice: ¿qué hizo? Se detuvo. Es por eso que Eliseo se enoja con él. Este enojo a mí parece que tiene sentido. Si nosotros decimos a alguien algo, si Dios me dice: no, mira, yo te he dado que avances, te he dado para que prosperes, te he dado, o sea, golpea, aquí está, esta es la señal. Entonces yo debería golpear y seguir golpeando, porque en el primer detalle Dios me ha dado ya la respuesta. Pero el problema es detenerme en mi fe y no seguir. Y el rey se detuvo, ¿ya? Pese que hizo acción, abrió la ventana, obedeció, se detuvo. Y Eliseo se enojó. Hay muchas veces, ya nosotros los mayores,
nos apoya mucho la experiencia. Yo tenía a mi papi y me decía, yo sé por qué te digo. No sé, ya los mayores decían, yo sé por qué te digo. ¿No? Hemos pasado esto, así es la situación, yo sé por qué te digo. Entonces, muchas de esas cosas nosotros decimos, si Dios te ha dicho, ¿por qué no has continuado? O sea, ¿por qué no has seguido a lo que Dios te ha mandado? Y tú te has detenido. Y eso a veces provoca enojo, porque si tú hubieras logrado los éxitos de la obediencia, eso nos hubiera dado gozo. Y creo que este enojo está bien, pero ese enojo todavía continúa en la vida de este siervo de Dios. Ahora, no sé si es eso, que él estuvo enfermo, pero lo que quiero decir es que los enojos, si no son controlados por Dios, pueden sernos problemas. Si lo que dice el Talmud, si lo que dicen los judíos, si su exagerada reacción le trajo la enfermedad, no lo sé. Pero tendríamos que nosotros analizar cuando nosotros nos enojamos. Ahora, ¿por qué está? Leeremos otra vez Segundas Reyes 13:19 en el Strong. Segundas Reyes 13:19 en el Strong. Miren, 17:19, 18:19 dice: entonces el varón de Dios enojado, 71:07, es katzaf, reventar, estallar de cora. Para que lo lean, andate al diccionario. Reventar, estallar en cólera, airarse, indignarse, irritar. Es por eso que hay esa duda, ¿no? De que cómo fue su reacción. Si esa misma reacción fue cuando vinieron los muchachos, entonces sí pueden ser consecuencias, ¿ya? Pero no es el único hombre que se enojó. Usías, en el caso por ejemplo de Eliseo hay un problema. Él nunca tuvo legado. Elías lo que hacía era dejar legados. Entonces el legado, o sea, quien continuó el camino de Elías, ¿quién fue? Eliseo. Cuando Elías vino por el camino, Eliseo continuó la obra ministerial. Y doblemente mejor. Pero cuando Eliseo estuvo en el ministerio, él no tuvo un legado. Había 42 muchachos que eran hijos de profetas, con mala enseñanza, con mala palabra contaminada, que él podía haber cambiado, ¿ya? Pero estoy un poco diciendo, no lo hizo, maldijo, ¿ya? Y no tuvo oportunidad de dejar a alguien en el legado. Tuvo un criado, nunca fue su hijo, fue Giesi. Él debería agarrar el legado de ser profeta, pero Giesi, en vez de agarrar el legado de profeta, agarró la lepra. Y Eliseo hasta su último momento no tuvo legado. No hubo un sucesor de Eliseo. Ahora es otra pregunta que me formulo. ¿Mi carácter podría ser que no tenga legado? ¿No? Una pregunta que yo me hago. Si yo soy demasiado hosco, áspero con el discípulo, aunque hay buena y mala razón, ¿evitaría que yo tenga discípulos, legado? Y aún en la familia, ¿no? En el hogar, mi carácter, ¿cómo es? ¿Puede evitar ser ocasión de tropiezo para que no haya legado? Siempre yo he escuchado en decir, claro, pues mi papá es pastor de la iglesia, pero ustedes no saben cómo es en mi casa. O ustedes se desviven por la iglesia, pero en mi casa es otro, yo nunca voy a ser pastor. O sea, mis actitudes y como soy yo, ¿puede evitar que haya legado? En este caso sí. Eliseo no tuvo legado. Es uno de los profetas que él tuvo padre, porque dijo padre a Eliseo, pero él no fue padre, tuvo criados. Entonces el carácter puede influir, sí, ¿ya? Entonces eso contamina mi vida, son aguas que contaminan. Ahora otro personaje, Usías, ¿qué dice? Con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, saf, hervir de furia, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron. Y aquí tenía lepra en la frente y le hicieron salir de allí a toda prisa. También él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso,
porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando el pueblo de la tierra. A Uzías se le considera como el segundo después de David. Un hombre que hizo las cosas perfectas. Deshizo, nunca se sometió a los ídolos, confió en Dios totalmente y dice que Dios les dio victorias grandes a Uzías. Fue agrónomo, fue ingeniero. Él, según la Biblia, dice que él fue el inventor de las catapultas, lo que después se viene en la Edad Media. Él, la Biblia dice que fue el inventor, y no solamente de armas de defensa, sino ofensivas y defensivas. Y todo cuanto emprendía Uzías, Dios lo prosperaba. Uzías era un hombre de Dios. Pero llega un momento que parece que él, algo le sucedió, se creía que tenía el derecho inclusive de estar por encima de los sacerdotes. Otra vez está el papel, ¿no?, de cumplir, de respetar el orden que Dios ha dado a la iglesia. Y este hombre pensó que podía asumir otros roles que a él no le correspondían. Entonces dice que un día dijo: yo voy a ofrecer incienso. Dios me ha prosperado, Dios me ayuda, Dios me bendice, soy la señal de Dios. Y agarró un incenciario y fue a quemar incienso. Dice que los sacerdotes le trataron de impedir, pero él se llenó de ira, y la palabra ahí es Saaf, hirvió de furia. ¿Quiénes son ustedes? A mí Dios me respalda, Dios está conmigo, tengo el respaldo de Dios. Y si Dios está conmigo, ustedes no pueden hacer nada, yo voy a ofrecer el incienso. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y ahí es cuando él se da cuenta, ¿no? Y el sumo sacerdote y todos los sacerdotes le miran y lo sacan, y él se da cuenta. Fue un momento ¿cómo le digo? De sobresalto, no sé cómo decir, un momento que perdió todo juicio de uno. Yo siempre digo, no pierdas nunca tu humildad, no pierdas por qué estás donde estás, no pierdas el lugar que Dios te ha puesto. Por más que el pastor sea menos en conocimiento, no pierdas, por algo Dios lo ha puesto. Pero no solamente me referiría al pastor, sino a los líderes. Por algo Dios los ha puesto en ese lugar. Y querer tomar el lugar que no me corresponde, que el Señor les dio a otros, sí es un motivo de ira de Dios. Y algo que aquí también yo veo es que este hombre, si usted lee la historia de Uzías cuando llega a su casa, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que fue inspirado por Dios, un hombre que fue igual a David, como le estoy diciendo, cometió este error. ¿Dios le perdonó? No me dice. Dice que él murió leproso. Murió leproso hasta su muerte. Y yo me he preguntado varias veces que leo esto: ¿y por qué Dios no lo perdonó? O sea, ¿por qué Dios no le dijo: está bien, nunca vas a ser hijo y te sano de la lepra y volvé a tus funciones de rey? Porque otra vez es un antitipo se llama esto. Es una figura que Dios me quiere mostrar de que hay cosas que Dios va a cortar, las va a cortar, y las corta de raíz. Y eso es algo que yo debo temer, ¿no? Si muchas cosas estoy haciendo tal vez por falta de conocimiento, y Dios en su paciencia me perdona, hay algunas cosas que Dios las va a cortar, y va a pasar algo que va a estremecer mi vida para volver al Señor. Y este fue un corte que Dios hizo, y murió leproso. Nunca la lepra se le quitó, por tratar de ir en contra del Señor y en contra de lo que había sido instituido. Esta otra historia conocemos en Números 20:11. Dice la Biblia que no hubo otro hombre como Moisés, más manso en la tierra, ¿ya? Pero la iglesia, los líderes, no sé, el tumulto al salir de Egipto por el trayecto, le empezaron a reclamar: queremos comida, tenemos hambre, queremos agua. Pero algo más afectó en la vida de Moisés: la muerte de su hermana. Cuando hablamos en Números 20, ahí muere Miriam, su hermana. Entonces la parte emocional, la parte que le afecta de todo lo que está pasando, le hace reaccionar. ¿Cuánto tenemos que tener cuidado, ¿no?, en reaccionar cuando algo nos pasa? Entonces la gente le dice: ¿quién nos va a dar agua? Y ellos se postran delante de Dios. Hay actitudes y le dicen: Señor, ¿qué vamos a hacer? La gente nos está haciendo así. Y Dios les dice: no,
párense, la roca, hablen al pueblo y digan a la roca que les dé agua, nada más. Pero Moisés, en su emoción, en ese estado que él estaba viviendo, de la muerte inclusive de su hermana, va a las aguas y olvidándose de lo que Dios le había dicho, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Otra vez ahí el Talmud dice, no le estoy diciendo lo que históricamente, tradicionalmente dicen ellos, que cuando golpeó la roca salió sangre primero y luego agua, porque él golpeó 2 veces. Y esto implicaba que la primera vez, en Éxodo 17, si no me equivoco, Dios le dice, golpea la roca, que prefigura a Cristo. Isaías, Deuteronomio, dice, la roca es Cristo. Entonces Jesús ya había muerto por nosotros, no había necesidad de que Él muriera otra vez, sino que las aguas iban a ser de misericordia y salvación. Pero aquí Moisés, en su emoción, en su situación de enojo, estaba enojado, dice, no, así dice el Señor, golpea la roca. Ustedes dicen que va a golpear la roca con su vara. Dios hace brotar el agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como a santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis este pueblo a la tierra que les he dado. Otra vez la misma historia. Golpeó. Dice que no hubo otro hombre como Moisés que sea llamado, que habló cara a cara con Dios. Entonces Moisés, según yo, mi lógica, ¿qué debería haber hecho? Y ha hecho. Pedirle perdón a Dios, Señor, perdóname, mi hermano ha muerto, mis emociones estaban así, golpeadas, este pueblo me hizo negar y he golpeado, pero perdóname y voy a entrar a la tierra prometida. Señor, tú eres misericordia. ¿Qué hace Dios? No, es un corte. Si eso aplicamos a los pastores, a veces Dios los trata así, con cortes, y a los líderes. Son cortes. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Como les digo, hay casos en que es difícil entender. Dios derrama su misericordia, da segundas oportunidades, terceras, es amplio, pero que en otras corta. ¿Por qué con Moisés? ¿Por qué? ¿Qué tiene que cortar Dios para lección en nuestro futuro? Entonces muchas veces nuestra mala acción, nuestro enojo desmedido o una acción que hagamos en contra de la obra del Señor puede ocasionar cortes en la vida, ¿ya? Entonces todo esto nos enseña, ¿no?, todos estos problemas que hay. Otro hombre que se enojó, ¿quién es? Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. La palabra otra vez jará, es arder de ira. Este sí ya es bien petulante con Dios. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes de la mal con que amenazas. Y esa es una situación, ¿no? Había un pueblo que honraba a otros dioses, mataba a los judíos, los despellejaba, los empalaba. ¿Y cuál era el veredicto de Dios? Muerte. Pero va Jonás, predica y Dios les da misericordia. Y no con los otros, ¿no? ¿Se está dando cuenta? En algunas cosas Dios es bien drástico, especialmente con los líderes, hermanos. Dios corta, ¿ya? Entonces, desde acá, hermanos, no voy a ir mucho más a Jonás por la hora. Nunca más Jonás aparece como un personaje en actividad, sí como historia. Pero aquí termina la historia de Jonás, no vuelve a aparecer como profeta en la Biblia. Sí como historia, sí, el Nuevo Testamento dice, no, así como Jonás. O sea, todo su ministerio ahí acabó, fue cortes que existen. Entonces el espíritu superior, hermanos, tiene que pelear con todo esto, contra actitudes que pueden brotar de mi vida, que pueden hacerme caer de lo que Dios quiere conmigo. 1 Samuel 17:36, volviendo al tema, dice, ¿no?, tu siervo ha matado tanto al león como al oso. O sea, el león ataca al espíritu superior. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones de Dios viviente.
Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, que el Señor sea contigo. Una de las cosas que no debo olvidarme yo es que tengo el pacto. David decía: este filisteo, por muy grande que sea, por muy espantoso que sea, no tiene el pacto, es incircunciso, no tiene la ayuda de Dios, no tiene la protección de Dios. En cambio, yo sí soy circuncidado, yo sí tengo el pacto de Dios. Entonces, ¿cómo puede atreverse alguien que no tiene el pacto insultar a Dios? Yo voy a poner las cosas en orden. Entonces, el espíritu es celoso, cuida y dice: yo tengo un pacto, y en el pacto vamos a cuidar todo aquello que venga en contra del Señor. Entonces David tenía este pacto y agarró este pacto en su vida. El espíritu superior hace que otros hablen de Dios. Entonces impactamos en la sociedad. Varias personas van a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que nosotros hemos provocado. Entonces vas a ser no conocido tú, vas a ser conocido a Dios por lo que tú haces. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron, y entregó sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen a otros dios que Dios. Entonces los querían arrojar al fuego, pero ellos dijeron: no, ni Dios nos librará. Pero dice: y aunque no nos libre, aún le vamos a servir. Y cuando fueron arrojados, ni un pelo fue quemado. Entonces eso provocó que Nabucodonosor adore. ¿Y qué dice el verso 29? Por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Nabucodonosor no era cristiano, pero lo que habían hecho estos tres jóvenes provocó que él hablara y glorificara a Dios. Entonces el espíritu superior, ¿qué hace? Hace que otros glorifiquen a Dios por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Pero si preguntamos: ¿qué dicen de nosotros los de afuera? ¿Qué dice la gente? No, si este es cristiano, yo no voy a ser cristiano, porque es así. No, deberían glorificar. Daniel hizo lo mismo, ¿no? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio. ¿Por qué? Porque Daniel le había interpretado el sueño. Entonces el espíritu superior hace que otros reconozcan la deidad de Dios. Por eso ataca al enemigo. Ahora, ¿cómo se obtiene este espíritu superior? Daniel era un lector de la Biblia. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años, el cual habló el profeta Jeremías. Daniel escribió los 70 años, lo que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Él lo reveló por revelación de Dios, nos dio que estamos en la última semana. ¿Ya? Y esta es la última semana que se va a cumplir los 3 años y medio, que nos resta, ¿ya? De esta última semana que habla el profeta Daniel. ¿Cómo lo supo Daniel? Leyendo Jeremías. Pero no solamente leyó Jeremías, sino leyó otros libros de la Biblia que le abrieron la pauta a saber lo que Dios quería. Entonces, para tener este espíritu superior tengo que ser un lector de la Biblia. Tengo que ser alguien que ame su palabra y me alimente de su palabra. Entonces, cuando lea su palabra, esta palabra va a ir creciendo. ¿Cómo se cultiva este espíritu superior? Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel, porque Daniel tenía este espíritu superior. Era 10 veces mejor que los otros, ¿se acuerdan? A Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna corrupción, por cuanto era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Es bien interesante. A nivel administrativo le buscaron una falla que pudieran acusarlo contra el gobierno y no encontraron ninguna evidencia, ni de corrupción. No se había agarrado parte de la coima de un negocio, nada, absolutamente nada. Él fue honesto en todo, por cuanto era fiel. O sea, el espíritu superior se cultiva así. Y ninguna negligencia. ¿Qué quiere decir eso cuando dice ninguna negligencia? ¿Perdón?
¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Negligencia. Pablo. ¿Ya? Leo. Entonces, ¿qué es? Hacerlo de mala gana. Nunca se encontró en Daniel negligencia. No, Leito, anda a comprar pan, ya, bien negligente va a ir. Nunca se encontró en Daniel negligencia, ni corrupción podía hallarse en él. En la cuestión del servicio a Dios, ¿somos negligentes? No sé, yo pregunto. En Daniel no se encontró. Si tenía que hacer algo, ¿cómo lo hacía? Bien, ¿ya? Lo hacía bien. Si tenía que estudiar la palabra y enseñar, lo hacía bien. No había negligencia en él. Entonces, y era fiel. Era fiel. Esto es cultivar ese espíritu superior que el Espíritu Santo derrama. Daniel 6:4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Yo pregunto, ¿tienes algún vicio? No solamente es beber, fumar. El celular puede ser un vicio. Estuve en Perú, no sé si... Estuve en Perú y una esposa me cuenta y me dice, todas las noches, pastor, mi esposo con su celular. Y juega los juegos hasta las 3 y 4 de la mañana. Ya no sé qué hacer. ¿Se convierte en un vicio? Sí. Pero ¿qué vicios más habría? Pero en Daniel no se encontró ninguno. Se estaba cultivando ese espíritu superior. Era un hombre de oración. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Nada le impidió seguir orando. Había un conflicto, había un problema, más le hizo orar. Estaban buscando que orase para atentar contra él porque había un edicto, un decreto, pero nada. Entonces yo veo aquí algunas cosas, ¿no? Si uno quiere tener un espíritu superior, que es el que da Dios, tiene que haber en nosotros esta fidelidad, esta diligencia. No debería haber corrupción ni vicios que nos entorpezcan, y la oración debería acompañarnos. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Entonces, era la búsqueda, era búsqueda. Y no se encontró. Sirvió con 3 reyes Daniel y ninguno pudo con él. Era un hombre que te hace estar en gracia. Esto es bien interesante. Al oír el rey este asunto, sintió un gran disgusto por ello. Se propuso salvar a Daniel hasta la puesta del sol, se esforzó por librarlo. Vamos a caer en gracia, hermanos. Cuando el Espíritu Superior está con nosotros, de parte del Espíritu de Dios, la gente va a luchar por nosotros, por trabajo, no sé, algo va a suceder. Aún gente que no conoce nos hace estar en gracia con los hombres y con todo. El Espíritu Superior es probado, pero no tocado. Vamos a ser metidos en la fosa de los leones. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque él tenía un espíritu diferente, lo metieron a la boca de los leones, a la fosa de los leones, perdón. Pero no le hicieron daño. Porque el Espíritu Superior, aunque somos probados, no permite que seamos tocados. Aunque vamos a ver todo el embate de los leones, ¿ya? Porque Él dice, fui hallado inocente, ¿ya? O rey. Entonces el Espíritu es superior. Los que te cesaron las puertas te abrirán. El mismo rey que dictó el edicto, mandó que lo sacaran a Daniel del foso. Así como nos metieron, nos van a sacar. O sea, todo tiene un objetivo de Dios en nuestras vidas. Pero si el Espíritu Superior, esa convicción de ser fiel, de caminar las cosas de Dios, se diluyera entre nosotros, hermanos, no estaríamos como Daniel. Daniel fue un hombre que fue sometido a pruebas, pero el mismo que lo metió por una causa de ignorancia en él, porque también le entramparon, fue el mismo que lo sacó, el mismo que se preocupó. Entonces Daniel gozaba de todos estos privilegios. ¿Y quiénes fueron metidos? Los enemigos. Y los enemigos caen en su propia trampa.
Luego el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, lo echaron al foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. En cambio Daniel estuvo con ellos, con los leones. Ninguno lo tocó. Estos que lo acusaron fueron arrojados y apenas estaban cayendo, los trituraron. Entonces tener el espíritu superior, hermanos, nos cubre de hartas cosas. Por eso el enemigo ataca. No quiere que cultivemos fidelidad, no quiere que cultivemos diligencia, responsabilidades, no las quiere. Entonces sí ataca. Y este último versículo, el espíritu superior logra ganar naciones para el Señor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es dada la orden que todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Él salva y libra, Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Este Daniel fue prosperado durante el reino de Darío, durante el reino de Ciro el persa y durante el reino de Belsasar. Cuando tenemos esto, las naciones reconocen: donde vayamos, Dios va a bendecir, Dios va a hacer. Y como dije, ¿no? El principio del estudio es que Satanás ataca a quien tiene este espíritu superior. Y este espíritu superior no es de mí, sino es quien Dios ha puesto por su Espíritu Santo. Y somos hallados 10 veces mejor que muchos, y somos prosperados en los estudios, en muchas de estas situaciones. Pero donde más se nota esto es donde tú estás trabajando, en la iglesia, en tu ministerio. El enemigo ataca, pero cuando tú te mantienes fiel a todo esto, tú eres luz en todas las situaciones que ocurren. En todo el trayecto que yo tuve desde Bolivia hasta Perú, siempre hubo un cristiano conmigo. Dios lo puso un cristiano para todas las cosas. Y llegué hasta allá y un cristiano me ha cuidado en todo el camino. Dios hace. Y tuve la oportunidad de predicar en un lado y otro lado. Dios prospera, Dios hace su gracia. Pero uno debe ser fiel, no debe haber corrupción, tiene que ser diligente, tiene que orar, leer la Biblia, todas las cosas que hemos hablado. Aquí prácticamente acabamos esto del espíritu superior. En la próxima clase vamos a aprender la ofrenda superior, ¿ya? Y vamos a ver cómo la ofrenda corta los ataques del enemigo. Nos va a ayudar mucho, porque va a cambiar inclusive nuestra manera de ofrendar en la iglesia. A veces con razón, y escucho a Juan que algunos decir, no están obligados a ofrendar. Y es cierto, pero si supieras lo que ofrenda hace, en la ofrenda superior, ofrendarías con todo lo que el Señor va a hacer. Eso vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Hoy terminamos. Hemos hecho un resumen de todo el León Superior hacia grandes rasgos, y ha sido un poquito cansador porque ya no lo hemos tratado de explicar cómo era. No sé si hay alguna pregunta, la absolvemos. Está haciendo frito, les entiendo, y terminamos la lección. ¿Alguna pregunta? ¿Puede dañar qué? Contaminar, es decir, ese espíritu que hay entrado en su vida y sigue predicando adelante, puede contaminar. Claro, pero lo que temo más es lo que yo digo, ¿no? Que Dios puede actuar. Dios puede actuar. Y hemos avanzado en toda esta clase que Dios puede cortar. Porque si el pueblo no hace algo, si no hacen algo, Dios puede cortar. Pero sí, Judy, sí afecta. Sí afecta. Y mucho. Dios nos ayude a todos los pastores. Sí, o la levadura fermenta toda la masa. Sí. Pero si saben es peor, ¿no? Porque que no sepan, bueno, pero si saben. Y parece que la pregunta es como si supiera la iglesia. Y él sigue. Ese ya es lo que hemos dicho en 1 Juan, ¿no? 5:17, si no me equivoco.
Si hay que orar por un pecado, oren, dice. Pero hay un pecado de muerte que, por más que ores, Dios ha determinado. O sea, el juicio es severo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y ese pecado que estamos refiriéndose a la blasfemia contra el Espíritu Santo? También incluye. Pero hay otros pecados que son de muerte que Dios conoce. Es algo que es como llegar a la iniquidad, ¿no? Que continúas, pero eres hijo de Dios. Y de alguna manera Dios tiene que parar. Ahora, como te digo, no lo sé más, no podría decirte más, pero como hemos hablado en Ananías y Zafira, ¿no? Fue contra él, pero no blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Mintieron. Y eso ocasionó un corte así radical. Entonces, eso, como te dije, a veces yo creo que debe ser con todos, porque la Santa Cena es lo mismo. Aquel que hace la Santa Cena indignamente, también está la muerte sobre él. Pero hay otras cosas que hemos hablado hoy, como en Usías, que fueron cortes de Dios. No tuvieron oportunidad de cambiar y volver a su vida anterior. Quedó leproso y murió leproso. Casos que hemos visto. Y uno puede perder hasta su ministerio y muchas cosas. No significa que no sea hijo de Dios, va a seguir, pero la pérdida va a ser bien grande. Bien grande. Entonces, no queremos eso. Entonces, es muy amplio de hablar de eso, pero ya Dios determina. Que Dios nos guarde, hermanos, que el arrepentimiento y el dolor siempre esté en nuestros corazones cuando hagamos algo malo. Y lo que he predicado el domingo, ¿no? Que la gracia sobre gracia nos ayude a combatir eso, a pensar en eso. Cerramos, ¿verdad? Señor, te damos gracias. Tal vez ha sido un poco fatigoso volver desde la parte inicial de lo que hemos iniciado, pero cuánto nos enseñas, Dios, que es un peligro el jugar contigo. Perdónanos, Señor. Satanás quiere empujarnos a ese foso y eliminar este espíritu que tú has puesto a través de tu Espíritu Santo para luchar y para pelear. Y cuando esto se disuelve, podemos caer en las manos de Satanás. Pero David, Daniel, José, a pesar de todas las pruebas que existieron, ellos supieron salir adelante con tu Espíritu Santo. Te pido que nos ayudes, Señor, ser fieles en tu obra, ser diligentes y no negligentes, ser lectores de tu palabra, ser hombres de oración. No todos, Señor, tal vez seamos iguales, pero estar en cada una de ellas y poder hacer lo que tú quieres nos va a ayudar a caminar en tus cosas, Dios. Te damos gracias por esta noche. La próxima clase estaremos aprendiendo más de lo que implica lo que el enemigo ataca, Señor, lo que Él hace para quitarnos eso que tú has puesto en nuestras vidas. Te damos gracias en esta noche, gracias por los hermanos que han estado, por la diligencia que han puesto en venir, gracias por el deseo de aprender, gracias por todo, papito. Una vez más agradecidos, ponemos todas las cosas en tus manos, Señor, y te pedimos bendigas también las ofrendas que con amor van a hacer mis hermanos, Señor, y que sea para tu gloria y para tu honra, y que tú nos puedas ministrar más detalles, Señor, en cuanto tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, te agradezco, papito, te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Quién está a cargo? ¿David? ¿Juanqui? ¿O se fueron? Amén, hermanos, podemos pasar a ofrendar. Amén.